Nuestra travesía comienza en las tierras de Egipto, pero no en el lugar que todos imaginan. No estamos al pie de las majestuosas pirámides de Giza, donde multitudes de turistas se aglomeran para capturar la fotografía perfecta. Nos encontramos a 160 kilómetros al sur de El Cairo, en un paraje desolado, que por su apariencia árida y rojiza bien podría confundirse con la superficie del planeta Marte. Ante nosotros se extiende una inmensidad infinita, un desierto calcinado por el sol implacable que alcanza el horizonte. Sin embargo, si uno baja la mirada y observa con detenimiento lo que hay bajo sus pies, no verá simplemente arena inerte, verá la historia misma crujiendo bajo la suela de sus zapatos. Estamos parados sobre las ruinas de la antigua ciudad de Pime, conocida por los griegos como Oxirrinco, la ciudad del pez de nariz afilada. Hace 2000 años, este lugar no era un simple asentamiento perdido en la nada, era una metrópolis vibrante, la tercera ciudad más grande del Egipto romano, un auténtico caldero donde bullían y se mezclaban diversas civilizaciones. Aquí, bajo la sombra protectora de imponentes columnatas y templos sagrados, se cruzaban los caminos de los prefectos romanos envueltos en sus togas, de los filósofos griegos cargando sus valiosos rollos de conocimiento y de los sacerdotes egipcios, guardianes de los secretos milenarios de los faraones. En sus calles resonaba una cacofonía de decenas de lenguas. Aquí se copiaban libros, se cerraban tratos comerciales y se decidía el destino de imperios que nacían y morían. No obstante, de toda aquella grandeza imperial, hoy solo queda una gigantesca e interminable escombrera. Son montañas de basura que alcanzan la altura de un edificio de 3 pisos, sepultadas por la arena y el olvido de los siglos. A primera vista, uno podría preguntarse qué valor podría tener este lugar. Fragmentos de viejos recibos por sacos de grano, listas de compras para el mercado, quejas triviales sobre vecinos ruidosos o declaraciones de impuestos de personas que fallecieron hace eones. Eso es exactamente lo que pensaron muchos saqueadores e incluso arqueólogos profesionales del pasado, quienes pasaron de largo ignorando este sitio en su búsqueda de oro brillante y estatuas de mármol. Pero cometieron un error fatal. Fue precisamente aquí, entre estos montículos malolientes de basura orgánica antigua, milagrosamente conservados gracias a un clima único y absolutamente seco, donde los científicos realizaron un descubrimiento que ha hecho contener el aliento al Vaticano y ha obligado a los historiadores del cristianismo primitivo a reescribir sus tesis en un estado de pánico académico. Lo que hallaron no es oro que se pueda fundir, ni piedras preciosas que se puedan subastar en una casa de lujo. Es algo mucho más peligroso, duradero y potencialmente explosivo. Son palabras. Se trata de palabras que fueron pronunciadas hace casi 2000 años. Palabras que se atribuyen directamente a Jesús de Nazaret. Sin embargo, no encontrarán estas frases en ninguna Biblia moderna, ya sea en su versión católica, ortodoxa o protestante. Estos textos fueron meticulosa, metódica y casi quirúrgicamente recortados, prohibidos y condenados al olvido absoluto por aquellos que formaron el canon religioso hace 1600 años. Imaginen por un momento una situación aterradora. Están leyendo la gran novela de la cual depende su propia vida, pero alguien ha arrancado los capítulos clave que cambian el sentido de la trama y la motivación del héroe. Eso es exactamente lo que sucedió con el cristianismo en el siglo IV. Un grupo de influyentes obispos y políticos con vestiduras eclesiásticas se reunió y decidió qué debían saber los fieles y qué debía permanecer oculto. Trazaron una línea roja indeleble. Todo lo que quedaba dentro de esa línea se consideró la verdad sagrada, la ley divina y el único camino hacia la salvación. Todo lo que quedaba fuera fue etiquetado como herejía, un veneno espiritual destinado al fuego y a la condena eterna. Pero los censores de la iglesia del pasado cometieron un error de cálculo. Creyeron que el fuego lo destruiría todo, pero se olvidaron del desierto. Olvidaron que la arena seca de Egipto funciona como la caja fuerte ideal. Ahora iniciamos una investigación global sin precedentes. Un viaje que nos llevará desde los archivos polvorientos, frescos y con olor a papel viejo de la Universidad de Oxford hasta las reuniones secretas de los primeros cristianos en el Valle del Nilo. Descubriremos qué instrucciones precisas daba Jesús a sus discípulos más cercanos cuando las multitudes no estaban presentes, y por qué esas instrucciones específicas fueron consideradas tan peligrosas para la autoridad de la Iglesia que poseerlas podía costar la vida. Bienvenidos a una realidad donde el Evangelio no es un monumento monolítico y estático, sino un campo de batalla informativo, cruel y sin concesiones, cuyo eco resuena hasta nuestros días. Trasladémonos ahora desde el calor calcinante de Egipto a las salas silenciosas, estériles y climatizadas de Oxford, en el Reino Unido. Estamos en la Biblioteca Sackler, el santo de los santos de la papirología. Aquí, en miles de cajas especiales libres de ácido, se almacenan fragmentos de papiros extraídos de Oxirrinco a finales del siglo XIX por los legendarios y obsesivos arqueólogos Bernard Grenfell y Arthur Hunt. La cantidad es tan abrumadora, más de 500.000 de fragmentos,
que los científicos, 100 años después, no han logrado leer ni el 10% de este legado gigantesco. Es el rompecabezas más grande en la historia de la humanidad, compuesto por millones de piezas, muchas de las cuales no superan el tamaño de una uña. Fue en el año 2017 cuando un grupo de investigadores de la Universidad de Texas en Austin, bajo la dirección de los profesores Geoffrey Smith y Brent Landau, trabajaba en este archivo. Era una labor rutinaria y minuciosa. Revisaban fragmento tras fragmento, esperando encontrar otro contrato de arrendamiento aburrido o una carta sobre el envío de vino. Y de repente, se toparon con un fragmento bajo un número de inventario que no significaba nada para el mundo. P.OXI 5575. Hasta ese instante, había permanecido en una caja, intacto y sin leer durante más de un siglo. A una primera mirada superficial, parecía un trozo de papiro común, desgastado, de color marrón, con letras griegas descoloridas y carcomido por el tiempo y los insectos. Pero el ojo experto del papirólogo Geoffrey Smith notó de inmediato una extrañeza, una anomalía fascinante. La caligrafía. Era demasiado perfecta. No se trataba de la nota rápida y torcida de un comerciante de granos. Era la mano de un escriba profesional y muy bien pagado. Las letras eran uniformes, redondeadas, casi caligráficas. El texto estaba diseñado con amor, con márgenes amplios y sangrías claras. Aquello había sido un libro caro, importante y de estatus, un objeto que alguien atesoró. Los científicos tomaron sus lupas y comenzaron a descifrar el texto en griego antiguo. Con cada línea traducida, su pulso se aceleraba. Vieron nombres familiares, Jesús, Santiago, pero el diálogo que mantenían no aparece en el Evangelio de Mateo, ni en el de Lucas, ni en el de Marcos, ni en el de Juan. Según la historia oficial, este texto no debería existir en griego. Se suponía que todas las copias habían sido destruidas hace 1600 años. Se trataba del primer Apocalipsis de Santiago, un texto que se consideraba irremediablemente perdido, prohibido y profundamente herético. Hasta ese momento solo sabíamos de su existencia gracias a los hallazgos de Nag Hammadi en 1945, pero aquello era una traducción secundaria y de mala calidad al idioma copto. Aquí, en manos de los científicos, yacía el original griego, el código fuente, la fuente primaria. Es comparable a encontrar los borradores originales de Shakespeare, donde Hamlet sobrevive y se convierte en rey, cambiando por completo el sentido de la obra. Pero lo más impactante no fue el hallazgo en sí, sino su contenido. Jesús no aparece aquí como un predicador de moralidad ni como un taumaturgo que cura a los enfermos. Se presenta como un guía, un stalker espiritual. Y no está preparando a su hermano Santiago para la vida, sino para la muerte. Lo prepara para lo que viene después, para el encuentro con algo terrible que aguarda al alma tras cruzar el umbral del mundo físico. Para entender la fuerza revolucionaria y explosiva de este texto, debemos comprender quién era Santiago. En la Biblia canónica que leemos hoy en las iglesias, se le menciona brevemente, a menudo en un segundo plano. Santiago, el hermano del Señor. La tradición eclesiástica ha intentado durante siglos minimizar y borrar su papel. Los católicos lo llaman primo, los ortodoxos hermanastro del primer matrimonio de José. Todo esto se hizo con un único fin, preservar el dogma de la virginidad perpetua de María. La idea de que Jesús tuviera un hermano menor biológico, nacido de María, era teológicamente incómoda. Pero los textos antiguos, como este papiro hallado, hablan directamente, sin rodeos ni acrobacias teológicas. Es su hermano, de sangre, cercano, su persona de mayor confianza. Las crónicas históricas cuentan que Santiago era tan justo que sus rodillas se volvieron callosas como las de un camello debido a sus constantes oraciones. Lo llamaban Santiago el Justo. Y fue él, y no Pedro, quien lideró la iglesia de Jerusalén tras la crucifixión de Cristo. En el primer Apocalipsis de Santiago, Jesús se dirige a él con una calidez desgarradora que jamás encontraremos en los evangelios canónicos. Tú no eres mi hermano materialmente, pero eres mi hermano espiritualmente. Esto rompe todos los esquemas. Aquí vemos a Jesús no como una deidad inalcanzable que flota sobre la tierra en un resplandor de gloria, sino como un mentor, un hermano mayor que transmite conocimientos secretos y peligrosos a su ser más querido antes de partir para siempre. ¿Por qué es esto políticamente tan relevante? Porque en la historia oficial de la Iglesia, escrita en Roma, el heredero principal de Cristo fue Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre la autoridad de Pedro se construyó todo el poder del Vaticano, del papado y de la jerarquía católica. Pero este texto descubierto muestra una realidad histórica alternativa. Una realidad donde el sucesor principal y guardián del conocimiento secreto no era Pedro, sino Santiago. Este papiro confirma la existencia de una tradición temprana donde la autoridad se transmitía por la sangre y el espíritu, no por el cargo. Es a Santiago a quien Jesús confía las contraseñas. Y no es una metáfora.
El texto describe literalmente el mundo de ultratumba no como un jardín paradisíaco con ángeles tocando arpas, sino como una compleja y peligrosa carrera de obstáculos, un territorio hostil controlado por entidades poderosas y despiadadas. Para cruzarlas, uno debe conocer los códigos, las respuestas correctas. Jesús actúa aquí no como el redentor de los pecados a través de su sangre, sino como un hacker, un intruso que rompe el sistema del universo. Le entrega a Santiago las llaves de la prisión celestial. Y este conocimiento no estaba destinado a la multitud, sino solo a los elegidos capaces de comprender la complejidad de la Matrix. ¿Qué fue lo que asustó tanto a los censores eclesiásticos, a los obispos y emperadores, al punto de ordenar la búsqueda y destrucción de cada ejemplar de este texto? La respuesta se esconde en la cosmología, en cómo estos primeros cristianos, a los que hoy llamamos gnósticos, veían la estructura del universo. Para nosotros es habitual la imagen de un Dios creador bondadoso que hizo el mundo, y este mundo es bueno en gran manera. Pero los gnósticos pensaban de forma muy diferente. Para ellos, el mundo material no era la creación de un Padre bondadoso y supremo. Era un error trágico, una trampa, una cárcel creada por una deidad inferior, malvada o ignorante llamada el Demiurgo, a quien a veces identificaban con el Dios del Antiguo Testamento, y sus carceleros, los arcontes, del griego gobernantes o autoridades. En el papiro hallado, Jesús advierte a Santiago sin tapujos: después de la muerte no te recibirán ángeles de luz ni tus parientes, te recibirán los guardianes, los arcontes, los aduaneros del universo que vigilan las fronteras de las esferas celestiales. Intentarán detener tu alma, intimidarla, engañarla o borrarle la memoria. Le harán preguntas: ¿de dónde vienes? ¿A quién perteneces? ¿Qué material portas? ¿Y hacia dónde vas? Si no respondes correctamente, si muestras miedo, si reconoces su autoridad sobre ti, tu alma será capturada y devuelta al cuerpo, al ciclo de reencarnaciones, a esta prisión material de sufrimiento, enfermedad y muerte. Volverás a nacer, olvidarás todo y sufrirás de nuevo. Es el concepto de la rueda del samsara envuelto en un ropaje cristiano. Esto resulta chocante para el cristiano moderno. Jesús aquí no enseña humildad ante Dios, enseña resistencia, enseña audacia espiritual. Dice: cuando los encuentres estarán armados, pero tú diles: soy hijo del Padre que está por encima de vosotros. Soy de aquel lugar de donde también vosotros venís, de la pleroma, la plenitud de la luz. Pero yo regreso a casa, y vosotros os quedáis aquí, en vuestra prisión. Es una declaración de independencia del alma. El texto transforma la religión de una cuestión de fe ciega y rituales a una cuestión de conocimiento preciso. Gnosis significa precisamente eso, conocimiento. La salvación no se logra por la fe en el sacrificio de la cruz ni por la comunión, sino mediante el conocimiento de la propia naturaleza divina y de las contraseñas para cruzar los controles de los arcontes. Imaginen cómo sonaba esto para los obispos del siglo I que construían una rígida jerarquía eclesiástica. Si la salvación depende de un conocimiento secreto que recibes personalmente de Dios en tu interior, ¿para qué hacen falta los sacerdotes? ¿Para qué los obispos? ¿Para qué los costosos templos y los diezmos? ¿Por qué obedecer al emperador? Este texto hacía innecesaria a la iglesia institucional. Otorgaba a cada individuo la llave de su libertad personal. Era anárquico en su esencia. Por eso debía ser destruido. Era políticamente peligroso para un sistema que buscaba el control total sobre las masas. Hemos llegado al momento y lugar del crimen. Tenemos la fecha exacta en que se decidió el destino de estos textos. Año 367 de nuestra era. Alejandría. Atanasio el Grande, el poderoso obispo de Alejandría, un hombre de voluntad de hierro, político implacable, administrador y fanático de la unidad de la Iglesia, escribe su famosa Carta Pascual número 39. Es un documento que cambió el mundo más que muchas guerras. En esta carta, por primera vez en la historia del cristianismo, enumera rígidamente la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Los mismos libros que conocemos hoy: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, las epístolas de Pablo, el Apocalipsis. Y al final de esta lista pone un punto final grueso, intransigente y sangriento. Escribe una severa advertencia: que nadie añada nada a ellos y que nadie quite nada de ellos. Solo en ellos se proclama la doctrina de la piedad. Todo lo demás es invención de herejes que escriben libros cuando se les antoja y los hacen pasar por antiguos. Fue una sentencia de muerte. Cientos de otros libros que habían circulado en las comunidades durante siglos: el Evangelio de Tomás, el de María, el de Judas, el de Pedro y nuestro Apocalipsis de Santiago, fueron declarados ilegales. Comenzaron a llamarlos apócrifos, que originalmente significaba simplemente libros ocultos o secretos, pero que ahora se convertía en sinónimo de falso, falsificado y herético.
Se ordenó a los monjes de todo Egipto purgar sus bibliotecas. Los libros ardieron en hogueras. El precioso pergamino se raspaba con piedra pómez para escribir sobre él los textos correctos y permitidos. Fue la primera censura masiva en la historia de Occidente. Pero en Egipto los monjes eran obstinados. Respetaban esos textos, los habían leído durante siglos, rezaban con ellos, encontraban sabiduría en sus líneas. Y alguien, nunca sabremos su nombre, quizás el abad del monasterio de San Pacomio, decidió cometer un acto de desobediencia civil heroica. Decidió salvar la sabiduría prohibida. Tomó los rollos más valiosos, traducciones coptas, los metió en una gran vasija de barro, selló la boca con brea y la enterró profundamente en la arena al pie del acantilado de Jabal al-Tarif, en la región de Nag Hammadi. Allí permanecieron durante 1600 años, hasta que un campesino los encontró en 1945. Otros textos, como nuestro papiro griego de Oxirrinco, tuvieron un destino diferente y más prosaico. Simplemente fueron arrojados al vertedero municipal o usados como papel de desecho. La ironía del destino es que el montón de basura resultó ser más seguro que una caja fuerte de piedra. La arena caliente y la ausencia total de humedad conservaron el papiro, mientras que en Europa la humedad, el moho y el celo de los inquisidores destruyeron todas las copias. Hoy leemos estas palabras de Jesús únicamente gracias al clima del desierto y a una afortunada casualidad. Es un milagro de supervivencia de la información contra todo pronóstico. Adentrémonos en el texto mismo del papiro. Escuchemos esas palabras prohibidas. ¿Qué dice concretamente Jesús a Santiago antes de que éste sea capturado y ejecutado? El contexto histórico es crucial. Santiago el Justo fue ejecutado en Jerusalén en el año 62 de nuestra era. Fue arrojado desde el pináculo del templo y como sobrevivió a la caída, fue rematado con la masa de un batanero, una herramienta para procesar telas. El texto del papiro predice esta muerte, pero cambia la actitud hacia ella. Dibuja una escena conmovedora de despedida entre dos hermanos, pero sin miedo, sin lágrimas, sin sentimentalismos. Jesús está tranquilo, frío y preciso, como un cirujano antes de una operación compleja. Instruye a su hermano. Mira, te daré una señal de lo que ha de suceder. Describe el inminente martirio de Santiago no como una tragedia ni como un final, sino como una liberación, como un examen de graduación. Llama al cuerpo humano envoltorio, vestido, un recipiente que debe romperse o desecharse para liberar la luz encerrada en su interior. Para los gnósticos, la carne era un mal, una cárcel del espíritu creada por el demiurgo para retener la chispa divina. Jesús le dice a Santiago palabras que deben darle fuerza ante los verdugos. No temas a la carne, y ella no tendrá poder sobre ti. Déjala atrás, tú no eres tu cuerpo. A continuación, siguen esas mismas instrucciones para cruzar la aduana del más allá. El diálogo recuerda a un informe de inteligencia. Cuando te acerques a ellos, te preguntarán, ¿quién eres? Di, soy un hijo y soy del Padre. Te preguntarán, ¿de qué Padre? Di, de aquel que preexiste. Te preguntarán, ¿qué material llevas? Di, no llevo nada que os pertenezca, pues he desechado el cuerpo. Te preguntarán, ¿a dónde vas? Di, regreso a mi propio lugar, a la fuente de luz de donde vine. Es una fórmula de identificación de amigo o enemigo. El alma debe declarar su origen divino superior. Debe probar que no es esclava de los dioses de este mundo, sino ciudadana libre del mundo superior, la pleroma. Esto cambia radicalmente la imagen del cristianismo de los primeros siglos. Estamos acostumbrados a verlo como un movimiento monolítico y unido, pero el hallazgo de Oxirrinco muestra un mundo abigarrado, complejo y competitivo, donde diferentes grupos de cristianos creían en cosas completamente distintas. Unos, los futuros ortodoxos, creían en la resurrección corporal y el reino de Cristo en la tierra. Otros, los gnósticos, creían en la liberación espiritual total y la fuga de este mundo, al que consideraban un infierno. Unos construían jerarquías de obispos, otros buscaban la revelación mística personal. Y el texto de Santiago es el manifiesto de aquellos que perdieron esa lucha histórica por el poder, pero cuyas ideas resultaron ser sorprendentemente resistentes. Los científicos Geoffrey Smith y Brent Landau notaron otro detalle, aparentemente pequeño y técnico, pero en realidad sensacional, en el papiro de Oxirrinco. Un detalle que invierte nuestra noción sobre cómo se usaba este texto prohibido. En el manuscrito hay pequeños puntos separadores, marcados con tinta roja entre palabras y frases. Estos dividen el texto continuo en sílabas y bloques de sentido. Esto es extremadamente inusual para los manuscritos antiguos profesionales de esa época. Normalmente, los escribas usaban la scriptio continua, un flujo ininterrumpido de letras sin espacios ni signos de puntuación.
El lector debía tener una alta cualificación para entender dónde terminaba una palabra y empezaba otra. ¿Por qué hicieron esto aquí? ¿Por qué separaron el texto con puntos? Geoffrey Smith propuso una hipótesis brillante y simple. Este rollo en particular era un libro de texto, una herramienta de entrenamiento, un manual para enseñar a leer. Imaginen la escena, una escuela antigua o una reunión de la comunidad cristiana. El maestro y el alumno sentados a la sombra de un pórtico. El maestro le da al alumno este mismo rollo y dice: lee hasta el punto, memorízalo, repítelo. Ahora la siguiente frase. Esto implica algo increíble. El prohibido Apocalipsis de Santiago no era un libro secreto para una élite de ermitaños ricos que lo leían susurrando bajo las sábanas. Se utilizaba en la educación primaria, se leía en escuelas o comunidades abiertamente. Era parte de la corriente principal, parte del plan de estudios normal, hasta que fue prohibido. Era una tradición viva. Se enseñaba a los niños a leer y escribir usando las palabras de Jesús sobre cómo engañar a los demonios después de la muerte. Esto nos abre una ventana a la vida cotidiana de los primeros cristianos, de la cual no sabíamos nada. No solo rezaban, entrenaban, se preparaban para el examen principal que les esperaba tras la muerte, estudiando las rutas del más allá como si fuera un mapa geográfico. En este mismo contexto emerge otro tema que la Iglesia oficial silenció y borró diligentemente durante siglos: el papel de la mujer. En los textos gnósticos hallados en la misma tradición que el Apocalipsis de Santiago, figura con frecuencia María Magdalena, y allí no es una prostituta ni una pecadora arrepentida, es la mejor discípula, aquella que entiende a Jesús mejor que Pedro y los otros hombres. En el Evangelio de María, otro texto de la misma época y entorno cuyos fragmentos también se hallaron en Oxirrinco, se describe un conflicto abierto. Jesús se marcha y María comienza a contar a los discípulos lo que él le dijo en privado. Pedro se indigna. ¿Acaso en Salvador habló con una mujer en secreto sin nosotros? ¿Acaso la prefirió a ella antes que a nosotros? ¿Por qué debemos escucharla? En sus palabras hay celos masculinos y resentimiento. Y Leví, Mateo, le responde: Pedro, siempre te enojas. Si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Sin duda, él la conocía mejor que todos nosotros, por eso la amaba más que a nosotros. Es una lucha por la autoridad entre la línea masculina, Pedro, la ortodoxia, la jerarquía, la ley, y la línea mística femenina, María, Santiago, la revelación personal, el amor, que atraviesa todos los textos tempranos. El papiro hallado confirma que en el cristianismo primitivo existía una poderosa rama alternativa, donde el parentesco de sangre, Santiago, y la cercanía espiritual, María, se valoraban por encima del estatus administrativo de los apóstoles como Pedro. La victoria de la línea de Pedro llevó a la creación de la iglesia que conocemos hoy, con papas, obispos, concilios y la exclusión de la mujer del sacerdocio. Pero el hallazgo de estos textos devuelve la voz a los perdedores. Muestra que el cristianismo podría haber sido muy diferente, una religión de conocimiento personal y no de obediencia ciega al dogma, una religión donde la mujer podía ser maestra. ¿Cómo lograron los científicos leer un texto que yació en la basura durante 2000 años y que parece un montón de hojas quemadas y arrugadas? El papiro es frágil como el ala de una mariposa. Un movimiento torpe con las pinzas y se desmoronaría en polvo. La tinta se ha desvanecido o se ha desprendido. Muchos fragmentos han sido devorados por gusanos. Aquí es donde la alta tecnología acude en ayuda de los arqueólogos. La visualización multiespectral MSI. Es la misma tecnología que se usa para estudiar la superficie de Marte o analizar pinturas falsificadas. Los científicos fotografían el fragmento en diferentes rangos de luz, desde el infrarrojo profundo hasta el ultravioleta. Las tintas de carbón, hollín mezclado con goma arábiga, con las que escribían los antiguos, tienen una capacidad de reflexión diferente a la del papiro. Absorben la luz infrarroja. Por eso, aunque para el ojo humano el papiro parezca simplemente una mancha marrón, en el espectro infrarrojo las letras comienzan a brillar intensamente, o por el contrario, se vuelven negras como el carbón sobre un fondo claro. El ordenador combina estas capas en una sola imagen, aumentando artificialmente el contraste. Las letras literalmente se levantan de la nada. Vemos lo que nadie ha visto en 1500 años. Es un verdadero trabajo detectivesco, la criminalística de la historia. Por la inclinación de la letra alfa o por el rizo de la omega, un paleógrafo puede determinar la década en que se escribió el texto, e incluso la escuela a la que pertenecía el escriba. Por la composición química de la tinta se puede saber de dónde procedía, si de Egipto o de Roma. En este caso, el análisis mostró que el copista era un profesional altamente educado que utilizaba materiales costosos. Esto destruye el mito de que los textos gnósticos eran cosa de marginados incultos. No,
Eran leídos, copiados y estudiados por los intelectuales de su tiempo, la élite de Oxirrinco. ¿Por qué el hallazgo de un viejo y roto pedazo de papel causa tal resonancia en el siglo XXI? ¿Por qué los medios mundiales escriben sobre ello y el Vaticano emite comentarios cautelosos? Porque golpea en la base misma, en los cimientos de nuestra cultura occidental. Estamos acostumbrados a pensar que la Biblia es un libro que bajó del cielo ya terminado, encuadernado en piel y con bordes dorados. Un fax de Dios que no se puede cuestionar. Pero la arqueología muestra otro rostro, más complejo, humano y dramático del libro sagrado. La Biblia es el resultado de una selección, el resultado de votaciones humanas, el resultado de una rígida censura política. Hubo cientos de textos, cientos de palabras atribuidas a Jesús, decenas de evangelios. Unos entraron en el canon porque apoyaban la estructura de la creciente iglesia y del imperio. Otros fueron declarados enemigos porque daban al ser humano demasiada libertad e independencia de los sacerdotes. El primer Apocalipsis de Santiago nos muestra a un Jesús diferente. No habla de pecado, culpa, infierno y redención. Habla de conocimiento, luz, libertad y fuerza interior. Dice que este mundo es una ilusión, una Matrix, de la cual hay que escapar, y no algo que se deba arreglar o a lo que se deba servir. Este mensaje es increíblemente moderno. Resuena con nuestra era de simulaciones, realidad virtual y la búsqueda de una espiritualidad personal fuera de las rígidas instituciones religiosas. El antiguo gnosticismo resulta estar, de repente, más cerca del hombre moderno que los dogmas de la iglesia medieval. Un Jesús que da trucos y códigos para la realidad y enseña a hackear el sistema de la muerte es una imagen comprensible para la generación de Internet. Oxirrinco está lejos de haberse agotado. En los almacenes de Oxford, en esas mismas cajas, yacen aún cientos de miles de fragmentos sin clasificar. Antes, su descifrado tomaba siglos. El ojo humano se cansa, el cerebro no puede cotejar millones de pedazos. Pero ahora, con el desarrollo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, el proceso se acelera miles de veces. Las redes neuronales aprenden a armar rompecabezas a partir de trozos de papiro. Analizando la estructura de las fibras y la forma de los bordes que el ojo humano no puede conectar, un ordenador puede leer 1 millón de fragmentos en una hora y encontrar coincidencias. Los científicos están seguros, estamos en el umbral de una avalancha de nuevos descubrimientos. Quizás en los próximos años encontremos la versión completa del Evangelio de María, o la correspondencia personal de los apóstoles, o la famosa Fuente Q, esa hipotética colección de dichos de Jesús que usaron Mateo y Lucas, o textos que cambien por completo nuestra comprensión de la figura del Cristo histórico. Cada fragmento así es un golpe de martillo al monopolio de la verdad. Empezamos a entender que la historia del cristianismo no fue un camino recto y llano, sino un enorme árbol ramificado, muchas de cuyas ramas vivas y florecientes fueron cortadas y quemadas violentamente. Y ahora, gracias a los arqueólogos y a la tecnología, esas ramas muertas empiezan a dar nuevos brotes. Miramos este trozo de papiro bajo el cristal del museo. Las letras griegas antiguas danzan ante nuestros ojos. El Señor dijo a Santiago: «He aquí que te revelaré lo que está oculto». Es una voz que intentaron silenciar, borrar y olvidar durante 1500 años. Pero se abrió paso a través del tiempo, a través de la arena, a través de la basura y el olvido. El hallazgo en Oxirrinco no destruye la fe de quienes creen sinceramente. La hace más compleja, más profunda, más voluminosa e interesante. Muestra que las personas del siglo I, nuestros lejanos antepasados, se hacían las mismas malditas preguntas eternas que nosotros hoy. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos a este mundo extraño y cruel? ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Y cómo salimos de aquí? Las respuestas que da este texto pueden no gustar a las estructuras oficiales. Pueden parecer extrañas o aterradoras, pero fueron parte de aquel mundo. E ignorarlas significa cerrar los ojos a la verdad. La historia no es lo que queremos ver en una bonita encuadernación. Es lo que sucedió en realidad. Y a veces, para conocer la verdad más pura, hay que rebuscar en el cubo de basura del pasado. Quizás en algún lugar de las arenas calientes de Egipto yace otra vasija de barro, otro rollo, otra palabra que lo cambiará todo para siempre. Las excavaciones continúan. El silencio del desierto es engañoso. Está lleno de voces que simplemente esperan pacientemente a que aprendamos a escucharlas. La historia no ha terminado, apenas está comenzando.